El Grupo Parlamentario del FMLN presenta Opinión Legislativa. Bueno, en esta ocasión nosotros como Grupo Parlamentario del FMLN queremos compartir con toda la ciudadanía los temas de coyuntura, centrados por supuesto en la parte fiscal. En realidad en este momento el país tiene urgencia de resolver una cantidad de problemas. Entre ellos tenemos que, como Asamblea Legislativa, por ejemplo, resolver la aprobación del presupuesto, un presupuesto que permite la austeridad, que permite garantizar los programas sociales, un presupuesto que permite la continuidad de los subsidios, que posibilita que el pueblo en general tenga estabilidad en su situación económica y por supuesto siempre esperando que los demás grupos parlamentarios sean responsables con el país, aprobando el presupuesto a tiempo y además teniendo claro que el presupuesto está equilibrado, que tiene claras las fuentes de financiamiento y que, si bien es cierto, hay una situación especial del país que tiene que ver con las finanzas del Estado, también este es otro tema al que debemos darle tratamiento. En este sentido, por ejemplo, el pedido del gobierno a través del profesor Sánchez Serén es aprobar 1.200 millones de dólares en letes para que el país pueda tener estabilidad financiera y pueda cumplir todos los compromisos que se tienen con las alcaldías, con los proveedores, con los empleados y empleadas del país, en fin, con todos los sectores que demandan del gobierno cumplir todas aquellas situaciones que han sido, digamos, compromisos de campaña, que fueron compromisos de gobierno, que están plasmados en el plan quinquenal. En fin, son diferentes aspectos que es necesario darles tratamiento. Me refiero al hecho de que los préstamos van a permitir el pago de pensiones de manera oportuna, van a permitir que el país pueda tener esa estabilidad financiera que necesitamos y que necesitamos todos, porque este no es un problema de gobierno y luego ahí termina la cosa. En realidad es un problema que afecta a empresarios, que afecta a comerciantes, que afecta a trabajadores y trabajadoras, que afecta a alcaldías, que afecta a empleados de las municipalidades, que afecta, bueno, a todo mundo. No tiene que ver con que si el gobierno no cumple, aquí el gobierno va a quebrar y de manera mezquina creemos que inmediatamente la gente va en el 2018 a darle un respaldo a quienes se han convertido en el verdugo del gobierno a través del ahogamiento financiero y luego el no cumplimiento de responsabilidades, creer que es únicamente del presidente. Decir que esto tiene, digamos, varias situaciones. En realidad los gastos que se han venido haciendo en los distintos gobiernos, no a partir del 2009 como quiere hacerse ver, han sido gastos que han ido más allá de los ingresos del Estado. Y justamente cuando la gente quiere buscar explicación a qué es la crisis fiscal, qué es el déficit fiscal o los problemas de caja, implica que los gobiernos han gastado más de lo que ingresa. Y en esa lógica también hay que decir que ese discurso de creer que estos gobiernos han tenido más impuestos y por tanto ha habido mayor recaudación, esa es una verdad a medias, porque no le explican a la gente que de esos ingresos un 60% va a parar a pago de deuda, deuda que es heredada de los gobiernos anteriores. Entonces la gente debe tener claro, cuando Arena dice estos gobiernos de izquierda del expresidente Funes y ahora del presidente Salvador Sánchez Serén han tenido más de 20 impuestos y por tanto más ingresos. Hay que decirle a la población que buena parte de esos impuestos
ciertamente han permitido una mayor recaudación, pero hay que decir que la deuda externa ha ido creciendo y que los compromisos de gobierno de pagar la deuda siempre se han mantenido. Hasta hoy el gobierno no ha dejado de pagar la deuda y a pesar de ello, la derecha se empecina en buscar el ahogamiento financiero utilizando varias herramientas o varios instrumentos. Usan como instrumento principal, primero, la llave que tiene la derecha y particularmente Arena para la aprobación de los préstamos. El no dar los votos y que por lo visto continúa la negativa, tiene a la base el que Arena no tiene una unidad granítica en cuanto a la solución de los problemas del país. Allá hay diversos intereses, son diversos grupos que unos quisieran resolver el problema, ayudar a resolver el problema, otros quieren ver quebrado al país porque creen que de esa manera van a recuperar el gobierno, van a recuperar, digamos, la gobernabilidad del Estado a través de su estilo particular de gobernar, algo que la gente ya sabe y conoce. El pueblo salvadoreño es inteligente, no creo yo que vaya a olvidar los 20 años de corrupción, los 20 años de privatización, los 20 años de tratados de libre comercio. Son cosas que están ahí y que son precisamente las que han generado condiciones para que el país no pueda salir adelante. En ese sentido, decir que los efectos de la crisis fiscal se están sintiendo con mayor fuerza a partir de que los compromisos de pago en la deuda externa, en la deuda previsional y el pago a diferentes proveedores de diferentes carteras de Estado, pues cada día es mayor. Incluso los subsidios que existen, que a pesar de la crisis se siguen sosteniendo, el subsidio al agua, el subsidio a la energía eléctrica, el subsidio al transporte, el subsidio a la educación, eso se sigue manteniendo. También decir que en este mismo contexto el gobierno hace grandes esfuerzos porque los programas sociales, que son los que la derecha critica como despilfarro de recursos, en realidad esos programas sociales son los que la gente ve como diferencia entre cómo gobierna el frente o la izquierda y cómo gobernó la derecha. La derecha robándose el dinero, viendo cómo van cada día cayendo sus expresidentes, y ojalá que en estos casos la Fiscalía sea seria en la investigación, que no haga ningún show mediático, sino que vaya a fondo en la investigación y que aplique la ley como corresponde. Decir que esa manera particular de cómo gobernar robando el dinero, dándole beneficio a unos pocos y afectando a las grandes mayorías, ese estilo la gente ya lo conoce. Ahora con los gobiernos de izquierda la situación es diferente porque los dineros que se recogen, el presupuesto del Estado es invertido mayormente o mayoritariamente en inversión social. Es educación, es salud, es seguridad pública, los rubros que este gobierno ha considerado como prioritarios para hacer o llegar a cumplir las metas que se ha trazado el gobierno a través del plan quinquenal, como es hacer de El Salvador un país más productivo, más educado y más seguro. Y además, utilizando el diálogo como una herramienta básica para el entendimiento, estableciendo diferentes mecanismos, consejos nacionales de educación, de seguridad, de desarrollo económico, de exportaciones, creando mesas para la discusión económica, para la discusión fiscal, para la reforma de pensiones, es decir, buscando espacios en que los distintos sectores de la sociedad participen, que den sus opiniones, que den sus propuestas para llegar a consensos que permitan resolver los problemas como país, teniendo al frente al principal líder del gobierno, como es el profesor Salvador Sánchez Serén, y su gabinete de gobierno, y no como el estilo de las décadas pasadas, de los 20 años de gobierno, donde con madrugones se implementó la dolarización de la economía, con madrugones se aplicaron las privatizaciones de las principales instituciones del Estado, con madrugones se crearon aproximadamente 26 leyes que son de beneficio no para la gente, sino para estimular
supuestamente el que los empresarios puedan invertir en el país. Es decir, que el modo de gobernar del Partido Arena fue en función de los intereses de unos pocos y en detrimento de las grandes mayorías. Es decir, que de los asuntos del Estado tuvieran ventaja unos pocos, los grandes empresarios, y no la gran mayoría de la población, como ocurre hoy en día. La queja, la bronca, para decirlo de una manera, de la derecha a través de sus diferentes instancias, llámese Sala de lo Constitucional, llámese ANEP, llámese FUSADE, llámese Partido Arena, en realidad es que ahora no tienen el Estado como el instrumento principal que les facilita robar, que les facilita beneficiar a unos pocos y arruinar la vida de la gran mayoría. Hoy las cosas son al revés y claro, buscan que el gobierno no tenga la facilidad financiera que tuvieron ellos para evitar que éste haga más Ciudad Mujer, para evitar que éste amplíe los programas sociales como la parte que tiene que ver con la pensión básica universal, lo que tiene que ver con los paquetes escolares, lo que tiene que ver con los paquetes agrícolas. Todos estos programas que son de beneficio a la gente, que los recursos del Estado llegan hasta las comunidades y no como la vez anterior que paraban en las manos de los destinatarios, así lo dijo el presidente Flores, y que hoy después los destinatarios se saben que eran unos pocos miembros del Partido Arena aglutinados ahí en lo que ellos le llaman el COENA. Ahora, es importante decir que este proceso de diálogo que hay promovido por el presidente, liderado por el presidente, debe llevar a resultados. Primero, que la crisis fiscal sea una oportunidad para ir a fondo en la solución de problemas del país. Nosotros quisiéramos que en esta parte no solo se hable de responsabilidad fiscal, que es una ley que vamos a aprobar, que una ley que no debe poner en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores, una ley que no debe poner en riesgo la gobernabilidad del país, una ley que no debe poner en riesgo los programas sociales que ya se están implementando. Muy probablemente la derecha quisiera una ley de responsabilidad fiscal para cogobernar, que para cualquier acción que vaya a hacer el presidente tenga que irle a pedir permiso o los votos al Partido Arena. Nosotros estamos claros que vamos a aprobar una ley de responsabilidad fiscal que no ponga el cuello del presidente en la soga para guindarlo y hacer de esto una catástrofe. Eso no vamos a permitirlo. Y por otro lado, necesitamos aprobar medidas legislativas que vayan en función de resolver problemas de fondo. Nosotros hemos dicho, queremos, por ejemplo, una ley de cobro coactivo, queremos una reforma a la ley de pensiones que de verdad haga un combinado entre la situación privada que ya se tiene y la parte pública. Por eso nosotros llamamos una reforma de pensiones para establecer un sistema mixto, es decir, una parte pública y una parte privada, en la que todas aquellas personas que ganen hasta un máximo de 2 salarios mínimos pasen al sistema público y el resto se mantenga en la parte privada. En realidad nosotros quisiéramos una nacionalización de las pensiones. Lamentablemente la correlación legislativa no da para llegar hasta ahí, ¿no? Porque eso sería lo ideal. En realidad que los fondos de la gente que cotiza no sirvan para enriquecer el bolsillo de unos pocos, que es lo que ocurre hoy con las AFP. Nosotros quisiéramos también hacer reformas a las leyes procesales penales y el Código Penal para obligar a que los evasores y los elusores de impuestos no sigan haciendo su fiesta. No es posible que bajo la figura de la evasión y la elusión fiscal pongamos en crisis la parte financiera del país. No es posible castigar a quienes han hecho corrupción con los fondos del Estado y que sigan paseándose impunemente en el país. Eso no puede ser y nosotros esperaríamos que el fiscal general de la República de verdad haga una investigación a fondo, pues ellos son los que tienen el monopolio de la investigación del delito y antes que dar opiniones sobre que se aplique la ley en uno o en otro sentido,
que sea la investigación científica la que determine la gravedad de los delitos y por consiguiente que de acuerdo a eso y a las leyes del país se apliquen las medidas penales correspondientes. No podemos desde fuera de la investigación especular con qué es lo que se debe hacer con cada persona que se le encuentre el delito de, digamos, de corrupción, de elusión, de evasión, de peculado y de todas estas cosas que estamos conociendo en el país. Creo que es el momento de sentar precedente para evitar que en el presente y en el futuro se cometan esos delitos. No puede ser. Creo que si de algo nosotros nos debemos sentir orgullosos, confiados y seguros, es de que el profesor Sánchez Serén es un ejemplo a seguir en esto. Y no dudamos que de saber que a alguien de sus funcionarios mete la mano de manera equivocada, el presidente no va a perdonar ni va a tapar a nadie. Es decir, que el frente no va a ser tapadera de corrupción de nadie. Así que con este contexto decirles que esta parte que queda del año implica aprobar el presupuesto para tener los recursos necesarios para el normal funcionamiento del 2017. Necesitamos aprobar los 1.200 millones de dólares para darle estabilidad financiera al país, pagarles a todos los proveedores, pagar el FODES, pagar digamos, a los proveedores, pagar las pensiones a todo nivel, pero además necesitamos hacer una reforma a la ley del escalafón de salud, porque lo que está previsto hasta hoy, y me permito aclararle a todos los trabajadores y trabajadoras que no los enganchen diciendo que van a aprobar por el presupuesto, sí, solo sí, va el 100% del escalafón. Financieramente hablando, el país no tiene las condiciones para dar todos esos 27 millones que se necesitan, más bien tiene seguro 10 millones de dólares que alcanzarán para cubrir el 82% del total de trabajadores y trabajadoras de salud y específicamente para quienes ganan de 1.500 dólares hacia abajo. Quedaría pendiente para aplicar en el futuro, digamos, un promedio de 17 millones de dólares para cubrir el otro 18% del total de los trabajadores, pero si seguimos en esa lógica ya sabemos que esa ley de escalafón no es sostenible en el tiempo, por lo que será oportuno que en el marco de las discusiones sobre cómo resolver la crisis financiera del Estado, será oportuno hacer una reforma profunda a la ley de escalafón que permita ser sostenible en el tiempo. Bajo ningún concepto el Frente está renunciando a esos derechos conquistados de la clase trabajadora, pero sí necesitamos ordenarlos. Nosotros esperamos también que haya, digamos, otras medidas legislativas que no impliquen subir el IVA, por ejemplo. Esa parte es importante que se mantenga, digamos, clara en la población, porque el Fondo Monetario viene, se pasea por aquí, busca al Frente, busca a Arena, busca a los demás partidos y nos da algunas recetas, pero nosotros no estamos para aceptar recetas, sí estamos para escuchar diferentes opiniones y decidir sobre aquellas cosas que no afecten al pueblo. Por ejemplo, el subir el IVA de 13 a 15 puntos es una cosa que, si bien es cierto, permite ingresos mensuales al Estado, en realidad termina golpeando mayoritariamente a la población. Contrario a esto, nosotros quisiéramos que haya una reforma penal que obligue a los evasores y a los elusores a pagar sus impuestos para tener los recursos que el Estado necesita y cumplir toda su responsabilidad. Contrario a hacer una reforma de pensiones con medidas paramétricas que impliquen aumentar la edad y los años de cotización, quisiéramos una reforma a la ley de pensiones para hacer un sistema mixto, de tal manera que en un proceso vayamos evitando que el país tenga que estar pagando una cantidad de dinero en concepto de pensión sin tener una fuente de ingresos, porque eso nos llevará a un endeudamiento eterno, permanente. Entonces vamos a terminar como Grecia o como Argentina, que en todo caso habrá otras medidas que ir estudiando desde ya, como son el hecho de pedir una renegociación de la deuda a los organismos financieros internacionales
y en algún momento el país tendrá que parar esto. El tema del endeudamiento es algo que no puede continuar al infinito. En algún momento hay que ponerle paro, pero eso necesita también crear otros mecanismos que permitan al país que su economía pueda crecer más allá de los 2.5 que ahora ha crecido, que en comparación a los tiempos de Arena, en realidad, más allá de los primeros años de cuando se firmó la paz, que se alcanzaron 4, 5, 6 puntos de crecimiento, producto de la inyección económica internacional para cumplir los acuerdos de paz, pasado eso, fue en realidad el país cayó digamos, de manera negativa en el crecimiento. No hablábamos ni del 1%, hablábamos de -3, de -0.1. En cambio, hoy tenemos 2.5. Usted dirá, no es suficiente. Ciertamente no es suficiente. Necesitamos crecer a 4 o 5% para que la economía del país genere todos los recursos que demanda el Estado y, por supuesto, el Estado los deberá utilizar para responder a las demandas de la ciudadanía, que es a quien realmente nos debemos. No puede ser que el dinero del pueblo en realidad caiga en pocas manos. Eso es uno de los delitos de lesa humanidad que nosotros no debemos permitir. Así que de manera general estos son como los aspectos de la coyuntura actual. Esperamos nosotros en el mes de noviembre aprobar el presupuesto, aprobar los préstamos que permitan dar estabilidad financiera al país, reformar la ley de pensiones, reformar la ley del escalafón de salud y probablemente establecer otras medidas y ojalá fuera esto que tiene que ver con evitar que la evasión y la elusión continúen impunes. Debe buscarse mecanismos en donde el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía General de la República realmente apliquen las leyes para que esta cosa no continúe, porque es muy negativa para los ingresos del Estado y para cumplir las responsabilidades de gobierno con el pueblo salvadoreño. De manera general, estas son las cosas y esperamos que el pueblo tenga la confianza que tanto el presidente como la Asamblea Legislativa haremos lo propio y el Frente en particular para poder resolver de manera positiva. El país no va a quebrar, no va a caer en impago, no vamos a caer en la crisis que algunos quisieran para que en las elecciones del 2018 y del 2019 den vuelta las cosas. Vamos a continuar por la senda de las transformaciones, de la profundización de los cambios. La esperanza que nació en el 2009 debe mantenerse y la confianza del pueblo en que el Frente no ha llegado para robar, sino para administrar correctamente los fondos. El pueblo debe tener la seguridad que lo vamos a cumplir. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.